Entonces me le paré enfrente y digo, sargento, hay orden en su gobierno de eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tire para abajo que se supone que muera de heridas en combate. Sí, mi capitán, sí, mi capitán. Ernesto Guevara, o como fuera comúnmente conocido a nivel internacional, el Che Guevara, es uno de los personajes más mencionados en la década de los 40s, 50s y los 60s, cuyas ideas revolucionarias se impregnarían tanto en la mente de los latinoamericanos e inclusive en algunos otros países que hasta el día de hoy aún persisten. De nuevo, señores, con el peligro de la electrinocracia metida en medio de los créditos con que los pueblos quieren mejorar su nivel de vida. Finalizando la década de los 20, en Rosario, Argentina, llega a este mundo Ernesto Guevara, en el seno de una familia bastante acomodada, perteneciente a la aristocracia argentina. Fue el mayor de 5 hermanos, pero en sus 2 primeros años de vida mostró bastantes problemas respiratorios, ante lo cual los médicos le recomendaron a Ernesto Guevara Lynch y a Celia de la Serna, padres del pequeño Ernesto, que debían mudarse a una región con mejores condiciones climáticas. Otra vez, políticos disfrazados de técnicos diciendo aquí sí, aquí no, aquí sí porque tú has hecho tal y tal cosa, pero en realidad porque eres un fácil instrumento de quien da los medios. Los padres de Ernesto deciden trasladarse entonces a la provincia de Córdoba. Allí viviría 17 años hasta 1947. Debido a esto se consideraba prácticamente cordobés. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, su nacionalidad de origen es... Bueno, usted sabe, porque es una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina, en 1928, en la ciudad de Rosario. A pesar de su acomodada posición económica, eligió un camino diferente al que el común de la gente hubiera imaginado. Pudo haber sido abogado, pero se interesó muchísimo por la política, estudió medicina y ese aspecto sirvió de puente para lograr sus objetivos. ¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana? Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder, Fidel Castro, fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Después que su familia sufrió percances económicos y tras el fallecimiento de su abuela, Ernesto viaja a Buenos Aires y se establece allí desde 1947 hasta el 52, para luego salir en su viaje por Latinoamérica. Al graduarse de médico, comenzó a trabajar como asistente en una clínica especializada en enfermedades respiratorias. El gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Cuba reconoce el derecho de todos los países a tener una política exterior independiente y la practica. Ernesto realizó su primer recorrido por el noroeste argentino, donde se daría perfecta cuenta de la gran desigualdad social que existía. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Aparte de sus conocimientos en medicina, también cultivó en buena medida una gran pasión por la literatura y por la poesía. Aquel aspecto se evidenciaba en muchos de sus trabajos como periodista, cuando hacía artículos para agencias de noticias, demostrando un significativo bagaje cultural. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. El Che Guevara recogió de las personas en los diferentes países y regiones por donde viajaba los anhelos de cambio, el deseo de justicia social del pueblo que se sentía oprimido. ¿Quién era el Che Guevara como persona y como revolucionario? Mira, un tipo extremadamente cruel y un asesino. Él le preguntaba al que lo entrenó en México, al coreano, y le preguntaba qué se sentía cuando tú le tirabas un balazo a una persona y veías que la sangre le brotaba. Ernesto estaba completamente convencido que la revolución era la única solución para poder eliminar las injusticias sociales que ya venían en toda Latinoamérica desde mucho tiempo atrás. Ya para 1954 tomó rumbo a México. Allí conoció a Fidel Castro y a su hermano Raúl. Aquellos dos hombres compartían su manera de pensar a tal punto que combinaron sus objetivos, pues con la logística que poseían los hermanos Castro, podrían poner en marcha la tan anhelada lucha contra el opresor a favor de los desposeídos. Después está en récord la carta que le mandó a su padre después que mató a la primera persona y que le dijo que él disfrutaba matando gente. Yo recuerdo una señora que vino a verme porque su hijo lo había ejecutado el Che en el año 61, tenía 15 años. El Che viaja entonces a Cuba como médico del movimiento revolucionario de los seguidores de Fidel Castro, desembarcando en la hermosa isla de Cuba en el año de 1956. A toda costa quería apoyar la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.
A partir de este momento, Guevara toma parte activa de la lucha, aportando su valor, su inteligencia a favor de la causa de la revolución. Participó en la batalla por la toma de Santa Clara en 1958 y casi un año después ingresaron a La Habana triunfando sobre Fulgencio Batista, acabando con su dictadura. Dice que ella fue a pedirle clemencia por él. Dijo, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Dijo, comandante, mi hijo es muy joven, sálvele la vida, por favor, él no lo va a hacer más. Y dice que él la miró y dijo, ¿cómo se llama su hijo? Le dio el nombre, dijo, ¿cuándo lo van a ejecutar? Era un lunes y lo iban a ejecutar un viernes. Llamó a un asistente y ella pensó que le había salvado la vida. Y lo que él le dijo fue, busca el hijo de la señora y ejecuta a la hora para que no tenga que esperar hasta el viernes. Después del triunfo de la Revolución Cubana y ya bajo las órdenes de Fidel Castro, Ernesto el Che Guevara ocupó la fortaleza de San Carlos, en la entrada de la bahía de La Habana. Ya bajo el nuevo régimen revolucionario, se le concedió al Che la nacionalidad cubana. Con esto accedió a funciones del gobierno como jefe militar de la Cabaña y jefe de capacitación del ejército rebelde. O sea, que fue un tipo extremadamente cruel, un tipo que dijo en las Naciones Unidas que valía la pena que murieran millones de norteamericanos si podía implementar el socialismo en América. Y en lo que había escrito cuando escribía en África, que se había que convertir al soldado en una máquina de matar y un odio intransigente contra el enemigo. También fue jefe de industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba y jefe militar de la región de Occidente. En la conformación de una nueva sociedad en Cuba, Ernesto fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel Castro. Cuando él lo capturan, ya usted lo mencionó, están los libros que dijo, yo valgo más vivo que muerto. Al principio no creo que él había pensado eso. Sin embargo, cuando vino el piloto del helicóptero con una cámara para una foto que quería el jefe de inteligencia. Fue esa foto que vemos ahora en pantalla. ¿Eso fue cuánto tiempo antes de que lo ejecutaran? Aproximadamente sería menos de una hora. Pero las labores revolucionarias no acabarían allí para Guevara. En el nombre de Cuba comenzó su gira diplomática por países comunistas, cuya ideología compartía en gran medida. En Moscú se reúne con el líder ruso Nikita Khrushchev, logrando el primer acuerdo en la antigua URSS. En el acuerdo quedó plasmado que la isla de Cuba recibiría armas y petróleo, y además especialistas soviéticos en materia económica, a cambio de azúcar. Debido a este evento, Estados Unidos corta definitivamente toda relación diplomática con Cuba. Después entonces empiezo a esperar a ver qué pasa. Entonces viene una muchacha del pueblecito con un radio portátil y me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Me dice, mire, yo lo acabo de ver que usted se fotografió con él allá afuera. Y entonces me enseña la radio y me dice, la radio está dando la noticia de que murió de heridas en combate. Ya yo sabía que no había más nada que hacer. Las ambiciones ideológicas de Ernesto Guevara se magnificaron al estar a cargo del Banco de Cuba y del Ministerio de Industria, y comenzó a planificar una revolución continental, y quiso comenzar en Bolivia, cuya posición geográfica privilegiada, por tener fronteras con 5 países de Latinoamérica, la hacía la preferida para iniciar la revolución y expandirla. Entré a la habitación, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado, son órdenes superiores del alto mando. Mire, ese hombre se puso blanco como un papel. Pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Así que en agosto de 1966, el Che Guevara llega a La Paz, capital de Bolivia, para aportar con sus conocimientos a la guerrilla que se estaba formando, comenzando sus combates en la clandestinidad de las montañas, pero desgraciadamente, el día 8 de octubre de 1967, Guevara, en su faceta como líder revolucionario, fue herido. Si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después ella cambió la expresión y me dijo, y si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras. Tras ser capturado, lo trasladan a la escuelita de la Higuera. Entonces, al día siguiente, 9 de octubre de 1967, Ernesto el Che Guevara es fusilado por orden del sargento Mario Terán. Un poco después, su cuerpo sin vida fue llevado a Valle Grande, donde es colocado en un lavadero de mármol en el hospital para ser fotografiado. Entonces me le paré enfrente y digo, sargento, hay orden de su gobierno de eliminar al prisionero. Que le digo, Che Guevara, ¿cómo está? Dice el Che Guevara, sé que vienes a matarme. Y entonces le dice, no, matarte no, si tú nos vales más vivo que muerto. Y entonces le digo, no seas HP, yo sé que vienes a matarme, pero quiero que sepa que vas a matar a un hombre. La ideología del Che Guevara siempre estuvo encaminada hacia el objetivo de lograr una América Latina independiente, unida y socialmente justa. Promovía con mucha dedicación y empeño la justicia entre los pueblos y gobiernos del mundo, teniendo siempre como premisa que todo ser humano tuviera acceso a todo tipo de derechos básicos y que el gobierno de turno tendría la obligación de garantizarlos. Y en la 1:15 escuché la ráfaga. El sargento le pidió prestado una carabina M2, que es automática, al teniente Pérez y fue el que entró a la habitación. Dice que en el momento que le tiro, obviamente le hizo así porque hay balazos que le dan aquí con una cosa de intuición y claro. Entonces ahí es donde cae el cadáver de él, a la 1:15 exacta de la tarde, hora de Bolivia, del 9 de octubre.
Su ideología sigue apareciendo en la actualidad en el momento mismo en que se busca el respeto de la libertad de los pueblos sin que ninguna otra nación se imponga de manera política, económica o militar. Nos pusimos alrededor del cadáver, Celso le dijo, me has matado tantos soldados, y Cariprán me dijo, capitán, hemos acabado con las guerrillas en América Latina. Le dije, si no le hemos acabado, por lo menos la hemos demorado por largo tiempo. ¿Y tú, tienes referencia de Ernesto Che Guevara? ¿Qué piensas de su historia de vida? Puedes darnos tu opinión en los comentarios.